Muy buenas, por fin llegó el día. Hoy en todas nuestras redes, Facebook, Instagram y YouTube, tenemos la entrevista completa de Arnaldo Alejo, el director de la Escuela de Terapias Naturales Sagrada Familia. Os invitamos a que comentéis y sin más os dejamos con ella. Gracias a vosotros por esta entrevista. Sí, tuve hace unos 20 años más o menos, tuve un accidente, una explosión de gas, donde tuve un 75% de quemaduras en el cuerpo, sobre todo en caras y manos, donde me practicaron una cantidad, ya perdí la cuenta, cuántas cirugías reconstructivas, sobre todo en la cara, pero sobre todo fue a nivel de manos, donde realmente me dejaron unas secuelas de movilidad. Tras las cirugías, pues los médicos me recomendaron hacer rehabilitación. Estuve aproximadamente unos 2 años y medio tratando de mover las manos, pero se estancó muchísimo en mi progreso. Tuve mejora en cuanto a la sensibilidad, pero realmente la movilidad no pude tenerla. Y allí fue donde tuve la oportunidad de conocer el mundo de las terapias naturales, porque empecé a practicar en mí desde que estaba en la clínica, en cuanto al dolor y en cuanto sobre todo a ese dolor que no te puede calmar un analgésico. Y entonces fue donde tuve la oportunidad de conocer a una de las personas que me ayudaron muchísimo en ese entonces. Soledad era una de las terapeutas que se interesó mucho en mi caso. Ella casualmente también tenía una escuela de terapias naturales en Venezuela, donde me empezó a guiar, sobre todo el cómo conocer, el cómo interpretar el dolor, el cómo sentir el cuerpo desde otra manera, desde otra perspectiva que no era la que estaba haciendo hasta el momento. Así que ella fue realmente una de las pioneras en introducirme en el mundo de las terapias naturales, porque he probado en mí cualquier tratamiento que pueda paliar el dolor y sobre todo trabajar esa parte más holística, trabajar ese sitio, ese lado en nuestro cuerpo, en nuestra energía, que no llega a un medicamento. Y gracias a ella empezó a surgir ese gusano en mí, en querer despertar desde pequeño. Ya me encantaba todo lo que tenía que ver relacionado con el cuerpo humano, pero sobre todo realmente más que el interesarme del cuerpo humano, sobre todo era el interés que tenía en especial de qué hacía ella, el por qué ella cada vez que me hacía un tratamiento, una acupuntura, una reflexología, qué efecto generaba en mí. Y al decir, wow, esta señora, el trabajo que hace ella es increíble. Y para mí fue una de las motivaciones más grandes que he tenido en mi vida, en ver el esfuerzo, en cómo ella se esforzaba en que yo iba a recuperarme, en que yo iba a recuperar esa movilidad de las manos y crear en mí indirectamente una influencia sobre el querer estudiar en ello. Como estuvimos viendo también, ella se dio cuenta de que la única manera de que yo mantendría una movilidad que fue recuperando a medida que mi estado emocional también se iba encontrándome con mi nuevo yo, esa nueva persona, se dio cuenta que realmente necesitaba un trabajo donde tuviera que tener mucha movilidad en las manos, porque tenía una tendencia al anquilosamiento, a la rigidez, y donde iba a servir como también terapia para mí el hecho de moverlas. Y fue la manera en cómo ella me creó, me inició, me trató de darme la oportunidad de meterme en el mundo del masaje. Empecé por el quiromasaje, donde a medida que yo iba aprendiendo a hacer masajes, también iba recuperando esa movilidad en las manos, toda esa psicomotricidad que había perdido, y poco a poco fui creciendo y a la vez avanzado también, porque resulta que se me daba bastante bien hacer el masaje, y tuve la suerte
de que ese gusanito, esa sensación que ella sembró en mí, cada vez fue creciendo. Ya no tenía la curiosidad por por conocer el cuerpo humano, sino querer conocer más el cómo, no solo conocer el cuerpo, sino cómo poder interpretar ese cuerpo, cómo tener una visión a nivel holístico, cómo tener una visión integral, y realmente sería un concepto completamente diferente al que había estado yo hasta el momento teniendo en mí. Lo tuve claro justo en ese momento en el que te das cuenta de que son dos bendiciones que me ha dado la vida. Una de ellas es poder descubrir el saber que voy a poder mover mis manos, y la otra que el mover mis manos va a servir para ayudar a tantas personas. Una vez empecé a estudiar fisioterapia. Era malísimo en el colegio. En la universidad descubrí porque realmente era mi pasión, lo que realmente quería hacer, y resultó que se me da muy bien el estudio. Tenía esa capacidad de percibir y aprender el cuerpo humano, y simplemente tuve la oportunidad, gracias a la universidad, tuve la oportunidad de ofrecerme a ayudarme a una beca, y esa beca era prácticamente darme la oportunidad de ayudar a otros estudiantes a aprobar las materias, y empecé a tener un doble enriquecimiento también, un enriquecimiento hacia mí, hacia cada vez aprender más sobre el cuerpo humano, y sobre todo también aprendí a cómo saber lo que estás aprendiendo, cómo llegar y poderlo transmitir, y sobre todo que llegue a ese mensaje a esa persona. No, y todavía no ha acabado. Todavía seguimos con ganas, sigo con ganas de aprender cada vez más. Y sobre todo, sí, he estado haciendo varios cursos. En Madrid estuve haciendo cursos relacionados con el mundo del deporte, sobre todo el kinesiotape y toda la relación que hay. Sobre todo también muchas técnicas relacionadas con técnicas manuales, diferentes formas de ver la aplicación de la técnica manual para poder saber que realmente son diferentes formas de aplicaciones, como un tailandés, como una osteopatía, pero que realmente la aplicación sigue siendo el mismo, al cuerpo humano. Entonces es la manera en cómo tener esa visión de trabajo, sobre todo mi especialidad es en terapias manuales. Por supuesto también tengo todo lo que tenga que ver relacionado con la refleja, por ejemplo la reflexología holística y toda la reflexología podal. Son pequeñas formas de cómo se crea un tratamiento mucho más integral y una visión mucho más allá que la simplemente física. Aproximadamente sobre el 2006 se me dio la oportunidad de conocer el antiguo director del centro y fundador de la Escuela Sagrada Familia, porque había una vacante en la escuela como profesor, y tuve la oportunidad de que ellos confiaron en mí al pasar todas las pruebas rigurosas en su momento para poder dar clases, tuve la oportunidad de empezar a ser profesor de quiromasaje y profesor de reflexología podal. Fue un paso realmente, como todo, difícil, duro, pero realmente el director en ese entonces de la escuela vio un potencial en mí, porque vio esa motivación que yo tenía hacia los alumnos, esa manera de enseñar, y sobre todo, a pesar de que teníamos un buen material que estaba hecho desde el año 83, junto al médico, el antiguo director y su equipo, tuve esa visión de ver más allá de cómo se puede actualizar, cómo se puede crear unas vías de enseñanzas mucho más didácticas con el alumno, donde se puede encontrar realmente y conseguir unos resultados mucho más eficaces. Gracias a ese esfuerzo duro que estuve haciendo, ellos vieron en mí ese potencial, de esa forma en querer modificar y querer aportar cosas positivas a la escuela, y se dieron cuenta que realmente yo era capaz de llevar la dirección, y tuve la suerte de que pudieron confiar en mí y poder llevar la dirección de la escuela. Poco después se jubilaron y pudieron hacerme el traspaso a mí, no solo por confiar en
en saber si podía llevar la escuela, porque uno de los sueños de ellos era que la escuela se siguiera manteniendo activa, y sobre todo con la confianza que ya tenían en mí, pues todo fue mucho más fácil. Realmente sí, se han hecho muchos cambios, sobre todo en la actualización del temario, y uno de los puntos más fuertes que se han hecho en esos cambios es que realmente el concepto de estudio no es solo estudiar quiromasajes, solo estudiar reflexología, solo estudiar acupuntura. Me he encontrado que los alumnos tanto de esta escuela como personas que ya se dedican al mundo de las terapias naturales les cuesta integrar todos esos estudios y crear un tipo de tratamiento que sea específico a una persona. Entonces, una de las formas de métodos que estamos implementando en la escuela es hacer que sea todo un método mucho más integral, seamos un tratamiento más integral y holístico, que veamos mucho más allá que hacer un simple masaje, que veamos mucho más hacer una reflexología y tratar de conectar, buscar la manera de conectar con la persona, sobre todo para poder crear una asertividad en el tratamiento. Además que gracias a los conocimientos adquiridos en la cabina hemos podido incrementar y crear nuevas ideas, como por ejemplo cómo sería realmente un protocolo en cabina, cómo es la actuación, los métodos de actuación, desde la ética, desde la forma en comportamiento hasta la forma en cómo el alumno se tiene que vender a su paciente. Actualmente, por supuesto, es seguir creciendo como lo he estado haciendo hasta el momento, pero sobre todo es seguir buscando la manera de crear que las terapias naturales no es un estudio en sí, sino una filosofía de vida. Y poco a poco la forma de enseñanza a mis alumnos es lo que estamos cada vez llegando a crear la conciencia de que es una filosofía de vida y que no es simplemente hacer un curso. Pero el objetivo realmente es que salgan cada vez más preparados para que podamos cumplir esas necesidades que tanto el mercado está exigiendo actualmente. Primero que nada, que trate de probar en sí mismo las terapias naturales para que pueda ver cómo funciona, cómo es esta filosofía. Y como es una filosofía de vida, hay que tener una paciencia, hay que tener un esfuerzo, unos estudios constantes y una actualización de esos estudios, pero sobre todo es saber que es una conciencia que empieza por uno mismo, y cuando empiezas a cambiar tú, puedes empezar a cambiar a los demás. Es una profesión que realmente te brinda unas riquezas. Cuando puedes llegar a conseguir ciertos objetivos, como mitigar un dolor a una persona, eso es lo que realmente te termina satisfaciendo. Realmente, porque hasta el día de hoy solo hemos tenido éxitos con alumnos. Hay un antes y un después con los estudios que realizan nuestros alumnos en la escuela, no solo un cambio a nivel profesional, sino un cambio a nivel personal. Hacemos que cambiamos personas, cambiamos el mundo y hacemos que esos estudios puedan no solo quedarse en un cajón, sino que podamos también hacer la manera que puedan ejercerlo y puedan dedicarse a ello. Sobre todo, aconsejaros que vengáis a vernos y para que podáis sentir la energía que se transmite en esta escuela y el entusiasmo que tenemos siempre el equipo hacia los alumnos, y podáis comparar realmente con otras escuelas para que vosotros mismos sois los que tengáis las decisiones con dónde estudiar y sobre todo, además de estudiar, es cómo sentirte dentro de una gran familia. Considero que tiene que haber mucho más conciencia realmente social sobre el cómo se interpreta, el cómo se ve las terapias naturales. Ya no hablamos de un factor político, que es uno de los grandes condicionantes que hacen que este decreto, que esta ley no se haya aprobado y no se apruebe, pero saber que la idea consiste en eso, en que las escuelas que estamos dentro de ese gremio, que estamos apoyando esa regularización, sigamos luchando, porque esa constancia es lo que nos va a hacer llevar y conseguir nuestro objetivo, que es el fin que se proveen las terapias naturales. Sí, realmente creo que tal y como está el sistema actual sanitario, cada vez más son los que se suman a creer más en la filosofía de vida de las terapias naturales y creer más en esa forma de ver de
cómo cuidar el cuerpo, que no sea simplemente con una medicación. Gracias a vosotros y sobre todo espero veros pronto por aquí.